Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que Dios te ilumine para entender el cumplimiento exacto de los periodos proféticos. La lección para hoy titula El calendario profético de Daniel 8. A manera de un pequeño resumen y a fin de introducir la lección de hoy, recordemos que en la visión del capítulo 8, Dios le muestra a Daniel un carnero con dos cuernos que representa el imperio de Media y Persia, que gobierna del año 539 a.C. al año 331 a.C. Luego en la visión aparece un macho cabrío, con un cuerno prominente entre sus ojos que destruye al carnero. Luego ese cuerno se parte y da origen a 4 cuernos más. Esta imagen, este símbolo representa al imperio griego, con Alejandro Magno como el primer rey, representado en ese cuerno prominente. Y luego el imperio dividido entre sus 4 generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, representado en esos 4 cuernos que surgen después del que el primero se parte. El imperio griego ejerce su dominio en la tierra desde el año 331 a.C. al año 168 a.C. Y posteriormente, en la visión, aparece que de uno de los puntos cardinales de la tierra, un cuerno pequeño surge que representa Roma en sus 2 etapas. La primera etapa, la Roma imperial, la Roma de los Césares, que tiene poder desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y este mismo cuerno pequeño representa también la segunda etapa de Roma, la Roma papal, que ejerce su dominio durante 3 años y medio, equivalentes a 1260 días, que según el principio de día por año equivalen a 1260 años. Y estos van desde el año 538 después de Cristo, cuando el obispo de Roma recibe poderes civiles, hasta el año 1798, cuando el poder papal es derrocado por Napoleón Bonaparte, pero aún este poder subsiste hasta nuestros días. Este cuerno en sus 2 etapas realiza por lo menos 5 acciones contra Dios, contra sus santos y contra su santuario. Y eso lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Pero aquí viene lo interesante. Y es que después de esta visión, inmediatamente la visión se transforma en una pregunta que aparece en el versículo 13 del capítulo 8. Dice la palabra de Dios: Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Hasta aquí el versículo 13. Hay una conversación entre 2 santos en medio de la visión que observa Daniel. ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño hará todas estas cosas? Esta pregunta se refiere especialmente a lo que sucede al final de este periodo profético, no a la duración. Y el periodo de tiempo del cual habla este versículo 13 incluye todo el tiempo de la visión, porque el término visión, valga la redundancia, incluye todo, desde el carnero que es Medo-Persia, el macho cabrío que representa a Grecia, el cuerno pequeño en la etapa de Roma imperial y luego en la etapa de Roma papal. Por lo tanto, este debe ser un periodo de tiempo largo, histórico y real. Y a esta pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión?, el otro ser celestial responde, versículo 14 del capítulo 8 de Daniel. Y les dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Los 2300 años de esta profecía constituyen la profecía de tiempo más larga registrada en la Biblia. ¿Y por qué estoy hablando de 2300 años? Cuando acabamos de leer que habla de 2300 tardes y mañanas que equivalen a 2300 días. Porque según el método de interpretación historicista, este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio de día por año, lo que significa que 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, corresponden a un periodo de 2300 años. De lo contrario, si se tomara literalmente, los 2300 días serían un tiempo poco más de 6 años,
un tiempo increíblemente corto para que todos los acontecimientos narrados en la visión pudieran cumplirse. Por lo tanto, debe aplicarse este principio de día por año. Es decir, un día en la profecía equivale a un año en el tiempo histórico real. Y este principio es presentada por la misma Biblia. Hay algo interesante que debemos saber cada vez que estudiamos profecía, y es que la Biblia es su propio intérprete. Miremos lo que dice Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Pero también Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 5 a 6, presenta este principio de día por año. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás por segunda vez ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces, después de haber visto estos dos versículos que presentan con claridad el principio del día por año, que es un principio que Dios establece hablándole a los profetas, entonces la manera más obvia y correcta de entender los periodos de tiempo proféticos dados en el libro de Daniel, pues es interpretarlos de acuerdo con este principio bíblico. Ahora, habiendo dejado claro este punto, quiero entrar en otro punto que es importante clarificar. Es el hecho de que cuando la Biblia fue escrita no existía la división de capítulos y versículos. Es más, la Biblia fue escrita en prosa, no con estas divisiones. Se le atribuye este trabajo de dividir la Biblia en capítulos y versículos al quien llegó a ser arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, a Stephen Langton, y por allá por el año 1220 él presenta este trabajo que había realizado y que de alguna manera se mantiene casi intacto hasta nuestros días, permitiéndonos buscar rápidamente en la Biblia. Así que entendiendo este aspecto, pues sabemos que todos los capítulos del libro de Daniel fueron escritos continuo uno detrás de otro. Sin embargo, la división que se hizo fue maravillosa porque nos permite ver ahora el libro de Daniel por diferentes temas. Pero Daniel 8 y Daniel 9 realmente son un solo escrito y hablan acerca de la misma visión. Daniel 8 no brinda ninguna información que nos permita calcular el comienzo de estos 2300 años. Pero sí aparece esta información crucial en Daniel 9. Y cuando miramos Daniel 9 del versículo 23 al 27, podemos determinar con exactitud que el año en que comienza esta profecía es el año 457 a.C., mientras gobernaba el carnero de dos cuernos Medo-Persia. Y el definir por qué esta fecha es la fecha de inicio de las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años será un punto que aclararemos con detalle al estudiar el capítulo 9 de Daniel. Pero esta fecha marca el inicio de este periodo profético de 2300 años que se cumplen en el año 1844 después de Cristo. Lo anterior nos permite entender por lo menos tres cosas. Número 1. Que Dios tiene el control de los tiempos. Él es quien conoce el fin desde el principio, conoce el futuro, muestra a los hombres que desean entender su palabra cada evento futuro y su desenlace. Número 2. Esta profecía de 2300 años muestra que a partir del año 1844 el santuario de Dios, y en este caso el santuario celestial, porque en este año no existía ningún santuario a Dios construido en la tierra. Recuerden que el último santuario, el templo de Jerusalén, en donde Jesús caminó, donde echó a los mercaderes, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y no se ha vuelto a construir un templo. Lo único que queda de ese templo es un vestigio en la ciudad de Jerusalén que se llama el Muro de los Lamentos, en donde van los judíos a lamentarse porque no tienen un templo para ofrecer sacrificios a Dios. Así que noten ustedes que en el año 1844 el único santuario del cual podemos hablar es el santuario celestial, del cual hace referencia Hebreos el capítulo 9, el versículo 24. Dice la palabra de Dios: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo entró en el verdadero santuario.
el santuario que está en el cielo mismo. El tercer punto que debemos entender aquí es que, de acuerdo a la profecía de Daniel 7, que hace paralelo con la visión de Daniel 8, la purificación del santuario celestial equivale a un proceso de juicio que se desarrolla en el cielo. Pero entonces puede surgir una pregunta: ¿por qué Dios no toma la decisión divina instantánea sobre el destino final de los hombres? ¿Por qué tiene que realizar un juicio que dure varios años a partir de 1844? Bueno, la razón fundamental es que Dios creó en el universo a millones de seres, como ángeles. Entre ellos está el mismo Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, que convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo, que según Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9, pues fue expulsado del cielo con estos ángeles que hoy se llaman espíritus o demonios. Pero además de que Dios creó a los ángeles, también hay seres humanos que Dios llevó al cielo, como Enoc, como Moisés, como Elías. Y también hay habitantes que Dios creó en otros mundos que no han conocido el pecado. Y todos estos seres deben conocer la justicia de Dios a través de sus juicios justos. Por eso ustedes notarán que en la visión de Daniel 7, en el juicio celestial, hay millones de personas asistiendo en el juicio. Miren lo que dice Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Piensa por un momento. El juicio sobre una persona en los estrados judiciales terrenales puede tomar meses. Ahora, el juzgar a los seres humanos que han vivido durante todos los tiempos en esta tierra, pues desde luego va a tomar mucho tiempo. Pero ese juicio pronto terminará. Y cuando todo termine, se sabrá quién es inocente y quién es culpable. Y entonces vendrá Cristo a pagar a cada uno conforme a sus obras y llevará a aquellos que han obedecido su palabra a vivir con Él por la eternidad. Y aquellos que no aceptaron su palabra recibirán la condenación eterna. Por eso quiero invitarte para que tú puedas pensar en estos momentos. Si hay algún pecado que debes abandonar, si hay algún pecado que tú estás acariciando, necesitas saber que solo puedes ser libre de ese pecado aceptando a Cristo, tu intercesor en el santuario celestial, confesando tu pecado y recibiendo el perdón divino para formar parte de aquellos que heredaremos el reino celestial. Este juicio lo único que muestra es el carácter amoroso de Dios. Cómo quiere Él, por amor, llevar al cielo a los que quieran vivir con Él, a los que quieran disfrutar con Él, a los que se dejen guiar por Él. El Señor no va a llevar al cielo a alguien que se oponga a su palabra o a sus designios, o a alguien que no quiera estar en el cielo. Sería injusto obligar a alguien a vivir en un lugar donde no quiere estar. Pero si tú quieres vivir una vida maravillosa por la eternidad, hoy es el momento para que te pongas a cuentas con Dios y te prepares para ser declarado inocente en el juicio celestial por la intercesión de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.